Agradecemos profundamente por este espacio. Creemos que no es menor que en una región tan desigual como la nuestra, la CIDH haya decidido poner a la política fiscal en el centro de una discusión de derechos humanos. Quisiera comenzar con una idea simple, pero que solemos olvidar. La política fiscal es una arquitectura. Esta arquitectura puede construir derechos o puede servir para bloquearlos. La falta de recursos fiscales, de dinero, para financiar la política pública no es una cuestión meramente técnica, sino política sobre todas las cuestiones. Y la consecuencia está a la vista. Cuando los estados fallan sistemáticamente en garantizar salud, educación, cuidados, vivienda o transición energética para su población, no se gesta solamente un retroceso en derechos económicos, sociales y culturales. Se configura, tal como podemos vislumbrar en el presente, una profunda crisis democrática y de representación. Las brechas sociales alimentan descontento, erosión de la confianza y, finalmente, el avance de proyectos autoritarios que se presentan como soluciones fáciles y falsas a problemas estructurales. Frente a este panorama, la pregunta ya no es si la política fiscal es un tema de derechos humanos. La pregunta es cómo el sistema interamericano puede ayudar a redefinirla desde esa misma perspectiva, conforme al artículo 26 de la Convención Americana. Este artículo no es una mera expresión de deseo. Es una obligación jurídica, ya que establece de manera vinculante que los estados deben adoptar medidas, incluidas las de cooperación internacional, en las que me focalizaré en esta intervención, para hacer efectivos los DESCA. También significa que los estados no pueden adoptar políticas que, en los hechos, perjudiquen la capacidad fiscal de otros países para garantizar derechos. Eso incluye favorecer la evasión y la elusión, mantener regímenes de secreto bancario injustificado o participar en una competencia fiscal a la baja que vacía de recursos a las naciones vecinas. Y es aquí donde el sistema interamericano tiene algo único para aportar a debates que van más allá de nuestra región y se extienden al marco global, tales como las negociaciones que actualmente se están desarrollando en torno a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de Radio Caracas Televisión y otros, en nuestra región, los titulares de derechos humanos son las personas físicas y no las personas jurídicas. Las empresas, que ciertamente cumplen funciones económicas fundamentales para el desarrollo de nuestros países, no son titulares de derechos humanos. Por eso, cuando hablamos de adoptar medidas de transparencia fiscal, intercambio automático de información o cooperación para combatir flujos financieros ilícitos, no hay derecho corporativo a la privacidad que pueda servir de escudo para impedirlo. Asimismo, en el caso de los contribuyentes físicos, titulares de derechos humanos en tanto personas como todos nosotros, el derecho a la privacidad, usualmente esgrimido por contribuyentes sofisticados para evitar otorgar información de carácter tributario a las autoridades domésticas e internacionales, debe ponderarse de modo relativo frente a colisiones con otros derechos, tales como la transparencia necesaria para asegurar efectivamente el uso del máximo de los recursos disponibles para el goce progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En definitiva, ni existe titularidad de derecho humano alguno por personas jurídicas, ni se consagra una norma internacionalmente imperativa en relación al derecho a la privacidad de los contribuyentes que excluya derogación o relativización alguna frente a conflictos de derechos. Si queremos combatir la opacidad que facilita la evasión y la elusión, necesitamos herramientas de política pública concretas, tales como registros domésticos, regionales, globales y globales de activos, que permitan identificar a los beneficiarios finales de patrimonios y estructuras societarias, informes país por país públicos de las empresas multinacionales para saber dónde operan, dónde generan valor y dónde pagan o no impuestos, regímenes de intercambio automático de información fiscal amplios, transparentes y sin barreras artificiales, y tributación de individuos con alto patrimonio neto, coordinada de manera internacional a fines de evitar la evasión y elusión mediante el asesoramiento de intermediarios. Dada la participación activa de Latinoamérica en la discusión de la Convención Marco sobre Impuestos en Naciones Unidas, desde la iniciativa global creemos que este momento es único para que la Comisión dé un paso histórico y adopte una resolución temática sobre política fiscal y derechos humanos. Esta resolución debe precisar el contenido del deber de cooperación internacional del artículo 26 en materia fiscal, debe establecer que la transparencia tributaria es compatible con la protección de derechos, porque estos pertenecen únicamente a las personas físicas y su derecho de privacidad opera de manera relativa y no absoluta. Y por último, debe orientar a los estados en la adopción de herramientas concretas, como registros de activos y reportes país por país, para cumplir con sus obligaciones extraterritoriales.
En relación a lo mencionado por el comisionado Bernal con respecto a las inversiones y la posibilidad justamente de una huida de empresas a otras jurisdicciones con menor tributación, la respuesta que se me ocurre que podemos considerar son justamente las obligaciones extraterritoriales de los estados. Se responde a ese fenómeno de manera coordinada. Se responde a ese fenómeno entendiendo que la carrera hacia abajo, esto es, países que deciden tributar menos a ciertas empresas a expensas de la huida de esa inversión de otras jurisdicciones, no son más que una violación a sus deberes extraterritoriales, que una violación a la obligación de asistencia y cooperación internacional y al principio también de no dañar desde el derecho internacional. Entonces, desde ese lugar se respondería de manera coordinada. En segundo punto, con relación a la participación y transparencia mencionadas por la comisionada Demés y el relator Palumo, para asegurar el acceso a la información, esa información tiene que existir. Esa información tiene que estar disponible para las propias autoridades del Estado. Y en un mundo globalizado en el cual, como escribimos antes, el fenómeno de la tributación se da de manera transfronteriza, medidas como registros globales, regionales o domésticos de activos o como reportes país por país sirven justamente para arrancar desde el vamos con el hecho de que las administraciones locales tengan esa información. Una vez que la tengan, obviamente deberían avanzar en salvaguardas para asegurar su acceso efectivo a las poblaciones, mucho más aún la participación de poblaciones marginalizadas. Por último, me gustaría retomar algo mencionado previamente por mis compañeros. Hace un par de días se mencionaron a los impuestos como una acción de violencia por parte de un Estado de Argentina en este mismo lugar. Inclusive siguiendo esa propia lógica que nosotros no compartimos, me gustaría preguntarme a quién se le ejerce esa violencia en este momento. Se le ejerce principalmente a los más vulnerables mediante el cobro del IVA y del impuesto directo que financia hasta los salarios de los burócratas que representan al Estado y no a las personas con alto patrimonio neto que disfrutan de exenciones impositivas hechas a medida de sus intereses, de su conveniencia y de la falta de recaudación del Estado para asegurar derechos fundamentales. Entonces, incluso desde esa lógica hay una incongruencia bastante grande, incompatible con los derechos humanos.